Comunidad. Las revelaciones de D23 han sido prácticamente de las más sorprendentes en años. Tuvimos nuevos vistazos a Lilo y Stitch 2, artes conceptuales de Coco, información sobre Los Increíbles 3, material de Frozen 3 y muchísimo más. Pero en este video vamos a centrarnos en lo que realmente importa, el nuevo tráiler de Avengers Doomsday, que nos revela mucho más de lo que podríamos esperar sobre su historia, Vision Quest, que finalmente recibió un tráiler bastante revelador y, por supuesto, el reparto de la nueva película de X-Men, que sencillamente nos ha dejado con la boca abierta. Así que, sin más que decir, comencemos. ¿Cómo están, comunidad de Mr. Cine? El día de hoy analizaremos las sorprendentes revelaciones que nos ha dejado la D23, trayéndonos el tráiler de Avengers Doomsday, el tráiler de Vision Quest y una de las revelaciones de cast más emocionantes de los últimos años, de la nueva película de los X-Men. Ahora, sin más que decir, comencemos. Para empezar, hablemos sobre los nuevos vistazos que nos ha dado el tráiler de Avengers Doomsday. Tenemos un plano de Doctor Doom sentado en su trono, que aunque luce bastante bien, tampoco me parece algo espectacular. Después tenemos una explicación de Sue Storm que empieza a darnos contexto sobre quién es realmente Doom y qué lo llevó hasta este punto. Pero probablemente lo más interesante es ver que los X-Men y los Vengadores finalmente están juntos. Y sinceramente, creo que ese es un buen punto de partida, porque poco a poco el tráiler comienza a mostrarnos lo que parece ser la historia de origen de Doom y las razones que lo convertirán en la amenaza principal de la película. Luego vemos una tierra completamente desolada que parece haber sido destruida por el propio Doctor Doom, mientras Red Richards se acerca a él y le pregunta si él fue el responsable de lo que ocurrió. Por ahora el tráiler no confirmó qué pasó exactamente, pero todo apunta a que podríamos estar viendo las consecuencias de una de las acciones de Doom. Y aquí parece algo que me gusta bastante. La película parece estar respetando la antigua relación entre Red Richards y Victor Von Doom. En los cómics, ambos tienen una historia mucho más profunda que la de simples héroes y villanos, y recuperar esa conexión puede hacer que el conflicto tenga mucho más peso, especialmente teniendo en cuenta hacia dónde apunta la historia con Secret Wars. El problema es que Marvel tendrá que introducir todo esto de manera muy orgánica. Sue básicamente nos presenta a Doom como un viejo amigo, pero para nosotros esta relación todavía es prácticamente nueva, porque los Cuatro Fantásticos primeros pasos no tuvo demasiado tiempo para desarrollar una historia previa entre ambos. Y ahora Doomsday pretende que entendamos que Reed y Doom tienen un vínculo importante. La idea me gusta muchísimo, pero la ejecución tendrá que ser cuidadosa, porque si Marvel quiere que nos importe esta amistad, no puede simplemente decirnos que fueron amigos y esperar que nosotros lo aceptemos. Tiene que demostrarnos por qué Reed todavía ve algo de aquel hombre en Doom, y sobre todo, por qué su enfrentamiento debería dolerte tanto. También se repite el plano de Thor con Stormbreaker que habíamos visto en el tráiler anterior, pero esta vez tenemos un poco más de contexto. Y aquí Marvel deja bastante clara una cosa: Doctor Doom está muy por encima de Thor. No solo consigue detener el ataque del Stormbreaker con una facilidad absurda, sino que después domina completamente el enfrentamiento. Y aunque ya sabíamos que Doom iba a ser una amenaza enorme, ver que puede enfrentarse a uno de los personajes más poderosos de los Vengadores de esta manera ayuda a establecer rápidamente el nivel de peligro que representa. Y aquí finalmente tenemos una de las frases más llamativas del tráiler: Doom asegurando que el infierno lo obedece. Acto seguido invoca un ejército de centinelas. Visualmente tengo que decir que no me terminan de convencer, pero como elemento de la historia sí puede ser bastante peligroso, especialmente porque su función está directamente relacionada con la cacería de mutantes, y aquí tenemos a algunos de los mutantes más importantes de Marvel. El tráiler cierra con otro plano de Doom que, sinceramente, sí consigue emocionar y deja claro que Marvel quiere venderlo como una amenaza enorme. Eso sí, tampoco nos revela demasiado más de lo que ya sabíamos. Y con eso terminamos con Avengers Doomsday. Ahora sí, vamos con la gran revelación de D23. Es hora de hablar de Vision Quest, y tengo que decir que el nuevo diseño de Vision me gusta bastante. El color blanco le queda muy bien, y además tiene muchísimo sentido considerando que estamos hablando de esta versión del personaje. El tráiler también nos muestra que Vision sigue lidiando con los recuerdos de su vida anterior y con todo lo relacionado con Wanda. De hecho, buena parte de la historia parece desarrollarse dentro de su propia mente, donde encontramos un mundo bastante extraño y fantástico, lleno de colores vibrantes y elementos que recuerdan muchísimo a WandaVision. Y esto me parece especialmente interesante porque Vision Quest no solamente será una serie más del MCU, sino el cierre de la trilogía que comenzó con WandaVision y continuó con Agatha All Along. Ahora, siendo completamente sincero, ninguna de esas dos series está entre mis favoritas del MCU, pero sí creo que han sido de lo mejorcito que Marvel ha hecho en televisión. Y viendo este tráiler, parece que Vision Quest está intentando recuperar justamente esa identidad visual y narrativa que hizo que WandaVision destacara tanto en su momento. Luego vemos un poco más de este extraño mundo dentro de la mente de Vision, y descubrimos que sus recuerdos siguen ahí.
Lo vemos prácticamente como si fueran películas que él puede observar desde fuera. Y es justo en este momento cuando aparece una pregunta que probablemente muchos nos hicimos al ver el tráiler. ¿Qué hace Ultron ahí? What the hell? Oh my God, no way, yeah. Pues sí, Ultron está de vuelta. Y aunque todavía no conocemos todos los detalles de cómo terminó dentro de la mente de Vision, el tráiler deja claro que existe una conexión entre ambos y que James Spader vuelve a interpretar al personaje. Lo más interesante es que, al parecer, Ultron se comporta de una manera mucho más sarcástica y ocurrente dentro de este mundo, mientras Vision intenta reconstruir quién es y qué recuerdos realmente le pertenecen. Y esto puede convertirse en un problema bastante grande, porque mientras más descubre Vision sobre sí mismo, más oportunidades podría tener Ultron para interferir en su mente. Además, el hecho de que Vision pueda convertir diferentes programas e inteligencias artificiales en representaciones físicas dentro de este espacio hace que todo sea todavía más interesante. Si Ultron consigue aprovechar ese sistema, podríamos tener un conflicto bastante potente dentro de la propia cabeza de Vision. Sinceramente, después de todo lo que hizo Ultron en Sokovia, volver a tenerlo como una amenaza relacionada directamente con Vision me parece una idea con muchísimo potencial. Ahora solo falta que Vision Quest consiga aprovecharla y no convertir el regreso de Ultron simplemente en otro cameo nostálgico. Y finalmente vemos una escena en la que Vision se encuentra con Vin, su hijo. El trailer todavía no explica exactamente qué está pasando, pero para quienes conocemos los cómics, esta escena puede significar muchísimo. En los cómics, Vision decide tener una vida normal y construye una familia en los suburbios junto a Virginia, su esposa, y sus 2 hijos gemelos, Viv y Vin. Y sí, antes de que alguien pregunte qué demonios es un sintesoide, básicamente es un androide con esteroides narrativos. Es un ser artificial construido para parecerse y comportarse como una persona, pero con tecnología en lugar de biología. O sea, Vision puede tener una familia, pero no precisamente real o de la manera tradicional. Tanto Viv como Vin fueron creados por Vision y poseen habilidades similares a las suyas. Y por lo que podemos escuchar en el tráiler, todo apunta a que este personaje podría ser Vin. Si Marvel decide adaptar, aunque sea una parte de aquella historia, podríamos estar ante una de las armas más oscuras e interesantes que haya tenido Vision en el MCU. Porque aquel cómic no se limita a contar una historia de superhéroes con una familia de robots. Es una historia sobre intentar construir una vida normal y descubrir que, por más que lo intentes, tu propia naturaleza y las circunstancias que te rodean pueden terminar destruyendo esa ilusión. Y si Vision Quest realmente se atreve a adaptar alguno de esos elementos, creo que aquí podremos tener algo bastante potente. Y aquí viene una de las cosas más interesantes de todo el tráiler. Ultron se considera a sí mismo el padre de Vision, así que, siguiendo esa lógica bastante retorcida, este nuevo androide sería prácticamente su nieto. Y Ultron, siendo Ultron, no podía dejar pasar la oportunidad de burlarse de la situación con un clásico, Mazeltov, es un varón. Pero detrás del chiste hay algo bastante importante. Ultron cree que Vision está cometiendo el mismo error que él cometió, crear vida artificial sin saber realmente qué consecuencias puede tener. Y esto hace que su relación sea mucho más interesante, porque Ultron no solamente ve a Vision como su creación, sino como alguien que está repitiendo sus mismos pasos. Y justo después llega la parte realmente preocupante. Ultron y los demás programas aparentemente le hacen una oferta a Vision. Si los libera, podrá salvar a su hijo. Y aquí ya no estamos hablando simplemente de una pelea entre inteligencias artificiales. Está utilizando la existencia y el peligro que corre Vin para manipular emocionalmente a Vision y obligarle a abrirles las puertas al mundo real. Así que tenemos a Ultron intentando salir de la cabeza de Vision, un hijo en peligro y un padre que posiblemente tenga que decidir entre proteger a su familia o impedir que una inteligencia artificial vuelva a ser de las suyas. Y conociendo a Ultron, sospecho que esta reunión familiar no va a terminar precisamente en una cena de Navidad. Y finalmente, hablemos sobre el reparto de la nueva película de X-Men. Primero tenemos a Sadie Sink como Jean Grey, algo que realmente nos sorprende demasiado, porque ya tuvimos la oportunidad de verla en Spider-Man Brand New Day interpretando el personaje. Y la verdad, me parece una elección bastante interesante. Después de su aparición en Brand New Day, Marvel ya tiene la ventaja de haber presentado a esta Jean Grey antes de llevarla directamente a la nueva película de X-Men, así que no tendremos que empezar completamente desde cero con el personaje. Después tenemos a Kit Connor como Cíclope. Y aquí voy a ser completamente sincero. No conozco demasiado su trabajo porque solamente sé que aparece en Heartstopper, una producción de Netflix, serie que nunca he visto. Así que con él prefiero no adelantarme a decir si es una buena o mala elección. Cíclope es un personaje bastante importante dentro de los X-Men, y habrá que esperar a verlo en acción para saber si Kit Connor realmente consigue darle la personalidad que necesita. Por ahora simplemente tengo que esperar y ver qué pasa. Después tenemos a Samara Weaving como Emma Frost, y aquí sí tengo algo de fe, aunque tampoco demasiada.
Samara me parece una actriz competente, pero sinceramente nunca he sido alguien cuya actuación me vuelva loco. Aún así, Emma Frost es un personaje que puede ser muy interesante si Marvel sabe aprovechar su personalidad, su inteligencia y sobre todo esa actitud bastante fría y segura que la caracteriza. Así que con Samara prefiero mantener las expectativas moderadas y esperar a verla realmente en el papel. Luego tenemos a Christopher Abbott como el profesor Charles Xavier. Y aquí también tengo que pedirles perdón, comunidad, pero tampoco he visto ninguna película suya. Así que, siendo completamente sincero, no tengo mucho que decir sobre su trabajo como actor. Lo único que puedo hacer por ahora es confiar en el casting y esperar a verlo en acción. Además, Charles Xavier es uno de esos personajes que necesitan muchísimo más que una buena actuación. Tiene que transmitir inteligencia, liderazgo y la sensación de que siempre está intentando mantener unido a un grupo de personas bastante complicado. Así que Christopher Abbott tiene mi voto de confianza, por ahora. Después tenemos a Maya Boyd como Sue Storm, y aquí tampoco les voy a mentir, es otra actriz que prácticamente desconozco, así que con ella no puedo juzgar demasiado hasta que tenga la oportunidad de verla en acción. Pero después tenemos a Adam Driver como Mr. Sinister, y aquí sí cambia completamente la cosa. Y no voy a decir que es Kylo Ren. Aunque tengo mis diferencias bastante grandes con algunas decisiones que se han tomado en Star Wars, hay que reconocer que Adam Driver es un actor bastante bueno. De hecho, fuera de esta galaxia, también ha demostrado tener muchísimo talento. Así que este casting no me genera desconfianza. Al contrario, creo que puede hacer un trabajo bastante interesante como Mr. Sinister, especialmente porque el personaje necesita una presencia bastante particular. Ahora solo queda esperar para descubrir la versión de Sinister que nos va a presentar Marvel. Porque si Driver consigue aprovechar todo lo que tiene este personaje, podríamos estar ante una de las mejores selecciones de reparto. Y finalmente llegamos a la revelación, mi gente. Inde Navarrete como Rogue. Y aquí sí tengo bastante confianza. Muchos probablemente ya conocen a esta actriz por su increíble interpretación en Obsession. Y creo que este trabajo demostró que tiene bastante potencial para cargar con un personaje tan importante. Ahora que darse a una producción mucho más grande como X-Men, tengo curiosidad por ver qué puede hacer con Rogue. Es un personaje que necesita personalidad, carácter y bastante presencia. Así que espero que Marvel le dé material suficiente para demostrarle lo que es capaz. De todo este reparto, probablemente es una de las selecciones que más ganas tengo de ver en pantalla. Y bueno, comunidad, estas fueron las revelaciones más importantes que nos dejó D23. Y sinceramente, creo que Marvel llegó con bastante material bajo el brazo. Avengers Doomsday nos dejó un vistazo mucho más interesante a Doctor Doom, su relación con Reed Richards, el enorme nivel de poder que tiene y por supuesto esos centinelas que podrían convertirse en una amenaza bastante importante para los mutantes. Vision fue quizá la sorpresa que menos esperaba. La idea de explorar la mente de Vision, recuperar sus recuerdos, introducir nuevamente Ultron y posiblemente adaptar elementos de la historia de Biff y Vin me parece bastante interesante. Y si Marvel realmente se atreve a llevar esta historia hacia terrenos más oscuros, podremos terminar teniendo algo mucho mejor de lo que esperaba. Finalmente tenemos X-Men, como un reparto que, aunque tiene algunas selecciones que todavía me generan dudas, ten en cuenta con actores que pueden sorprendernos bastante, especialmente Adam Driver como Mr. Sinister e Inde Navarrete como Rogue. Ahora, tampoco quiero cantar victoria demasiado pronto. Ya hemos visto muchas veces cómo Marvel puede presentar proyectos increíbles en trailers y después no cumplir completamente con las expectativas. Así que todavía queda muchísimo por demostrar. Pero después de todo lo mostrado en B23, tengo que admitirlo. Marvel consiguió volver a despertar mi curiosidad. Y eso, después de varios años bastante irregulares para el MCU, ya es decir bastante. Ahora, cuéntenme ustedes en los comentarios qué revelación de D23 les emocionó más. Avengers Doomsday, Vision Quest o la nueva película de X-Men. Yo soy Mr. Cine y nos vemos en el próximo video. Sé que el trailer de Avengers Doomsday al final no reveló mucho, pero sigue siendo emocionante ver más material de esta esperada película. Aunque siendo sincero, no creo que sea una de las mejores de Marvel, sí digo que va a ser una buena película en el mejor de los casos. Y hablando del trailer de Vision Quest, a ese sí le tengo bastante expectativa, pues quiero ver qué pasa con Ultron y qué va a ser dentro de la cabeza de Vision. Pues todo lo que expliqué de los cómics es bastante interesante para que lo recreen de la mejor manera en la pantalla grande, o en este caso en la pantalla chica. Y también tenemos a uno de los mejores casts de la historia, no de la historia, pero sí uno bastante bueno. Pues tenemos a Inde Navarrete, una actriz que para mí hizo un gran trabajo en Obsession y siendo una de las películas revelaciones del año, siendo Rogue. La verdad, los otros actores parecen desapercibidos viendo esta nueva actriz, pues es bastante esperada y aparte es bastante sorprendente que de una película dirigida por un youtuber que aún así no digo que sea mala, pase de su megaproducción de Hollywood. Pero bueno, no sé qué opinas tú, te leo en los comentarios. Recuerda que mi nombre es Mr. Cine y ahora ya sin más que decir,
Hasta luego.